damos paso entonces al último panel, que es el panel 6, América Latina, desafíos y oportunidades en el 2022, que va a estar moderado por el presidente Leonel Fernández. Presidente. Perdón. Bueno, gracias, Daniel. Efectivamente, este es ya nuestro último panel de este sexto Foro Internacional Santo Domingo y vamos a tratar los temas de los desafíos y oportunidades de la región en este 2022. Bueno, aquí vamos a contar entonces con la participación del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, OI, don Mariano Jabonero, apreciado amigo que estuvo incluso recientemente aquí en República Dominicana, participando en temas educativos y culturales. Daniel Galván Pérez, del Centro Regional de Colaboración para Latinoamérica, para abordar el tema sobre cambio climático. Roberto Taliercio Bryan, director regional de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Sobre el tema de migración, Felipe Muñoz, director de migraciones del Banco Interamericano de Desarrollo y exgerente de fronteras en Colombia. Y finalmente abordaremos el tema de derechos humanos a cargo de Tamara Tarasiuk, directora de Human Rights Watch para las Américas. Bueno, y este obviamente que es un tema fundamental para América Latina porque es una mirada al futuro. Una mirada al futuro que tiene que ver con lo relativo a educación, que será clave para poder transformar el modelo de desarrollo económico que hemos tenido en América Latina, muy dependiente, como hemos visto a lo largo de este foro, en los commodities o en la extracción mineral, y por consiguiente el gran déficit siempre ha sido en materia de productividad, ¿no? El poder pasar de un modelo de trabajo intensivo a un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico que garantice productividad, competitividad e inserción internacional. Entonces, el tema de la educación va a ser clave en todo esto. Ha habido múltiples propuestas de reformas educativas, pero hasta ahora el debate sigue en pie. Mucha parte ha sido cómo incrementamos el gasto en educación, pero aún realizándose ese incremento, todavía los resultados de América Latina en los exámenes PISA, exámenes estandarizados internacionales, que no miden conocimiento sino razonamiento, América Latina sigue rezagada. Está todo el tema relativo a migración, ¿verdad?, que se ha convertido en un grave problema en América Latina. Vemos las caravanas que parten desde América Central, cruzan a México e intentan llegar a Estados Unidos, pero también es la migración interna entre países, nicaragüenses que se van a Costa Rica, bolivianos que se van a Argentina, y en fin, eso lo vemos repetido en todas partes. El caso para nosotros de República Dominicana obviamente es el caso haitiano, pero la situación en Haití es tan grave que los destinos migratorios se multiplican. Ya no solamente República Dominicana, hay migración haitiana hacia Jamaica, hacia las Bahamas, hacia la península del Yucatán, hacia Brasil, y hemos visto también recientemente cómo se incorporaron a las caravanas que llegaron hasta el Río Grande, tratando de cruzar el Río Grande para llegar a territorio de los Estados Unidos. De manera que el tema de la migración tiene mucho que ver con la situación económica, con la falta de gobernabilidad democrática y ahora más recientemente con el tema del cambio climático, que es otro de los temas que se va a abordar aquí en este panel. Cambio climático que se convierte en un tema central para el futuro de América Latina. Si tuvimos la pandemia, algo inesperado, pero que pone en evidencia de alguna manera cómo el proceso acelerado de urbanización está afectando el medio ambiente, entre otros factores, el uso intensivo de los combustibles fósiles, la necesidad de hacer una transición verde, el cambio climático pues obliga a colocarlo en la agenda en los próximos años en la región. Y finalmente, por supuesto, el tema de los derechos humanos. Cómo consolidar el Estado democrático de derecho con una real protección y garantías en el ejercicio de los derechos humanos como derechos fundamentales consagrados en nuestros textos constitucionales. Sobre todo esto, pues, vamos a hablar con la participación de los distinguidos panelistas. Así pues, tenemos en primer lugar, entonces, aquí la participación de don Mariano Jabonero para tratar el tema de educación.
Adelante, Mariano. Bien, buenos días o buenas tardes según estemos ubicados a un lado o del otro de este océano que nos une, más que nos separa. Y en primer lugar agradecer de forma muy efusiva a la Fundación Funglode el que cuente con la participación nuestra en este evento tan importante. Y en concreto al presidente Leonel Fernández, con quien me une una importante amistad y una complicidad en abordar temas que preocupan a la región y que se ocupan de acuerdo con criterios que busquen, digamos, el mayor nivel de bienestar y de equidad en nuestra región. El tema de educación es un desafío permanente. Llevamos decenios pensando que el tema de educación es parte de nuestras soluciones. Dijo el libertador Simón Bolívar que la región adolecía de dos necesidades básicas. Decía que era moral y luces, o podemos decir que es ética y conocimiento, traducido en términos más de actualidad. Es un desafío que tiene que ver, como acaba de apuntar el presidente Leonel, tiene que ver con el bienestar de la región a través de la mejora de la productividad y competitividad, que es una asignatura pendiente que hemos arrastrado permanentemente. Pero bueno, lo que podemos plantear en primer lugar qué es lo que ha ocurrido en la región, digamos, en este tiempo. Y yo ahí, en cuanto a lo que ha ocurrido en la región, tengo aquí una presentación que me gustaría ir pasando. Lo que ha ocurrido en la región, en primer lugar, ha sido el efecto de la pandemia. La pandemia ha sido un terremoto, una catástrofe que nunca había ocurrido nada parecido en la región y nunca, especialmente en temas y en ámbitos como el caso de educación. La pandemia no ha supuesto para la región un efecto de una mala noche, creo que eso sería una reacción frívola a tener en cuenta, sino que ha sido algo mucho más grave que todo esto. Al día siguiente de la pandemia, 180 millones de niños, niñas y jóvenes quedaron confinados en sus hogares y descolonizados en consecuencia. Una situación grave que no ha ocurrido, como decía antes, en la vida. Antes del mes de octubre del 2021, las escuelas iberoamericanas estuvieron cerradas un promedio de 231 días, lo cual representa el máximo nivel de cierre de escuelas de todo el mundo. Dato que es un poco contradictorio y asombroso porque tenemos una tasa de vacunación alta, con lo cual no se comparece, digamos, la vacunación con lo que ha sido el cierre escolar que ha generado un efecto negativo, ya evaluado y constatado claramente, pero en el cual el cierre ha tenido motivaciones distintas, no solamente estrictamente sanitarias, sino que ha habido presiones, ha habido circunstancias que han generado que hayamos sido la región del mundo que más días de clase se han perdido. En total, en el mundo se han perdido 1,8 billones de días de jornadas lectivas perdidas. Este cierre de escuelas supuso que una buena parte de la población quedó interrumpida su actividad educativa, porque en torno a un 40% de promedio de los hogares de la región no tienen conectividad ni tenían dispositivos. Por lo tanto, digamos, esa oportunidad que pensábamos que estaba ahí, que era la educación virtual a través de sistemas digitales, pues no se ocurrió, no fue posible porque una buena parte de los hogares, es decir, además los hogares más empobrecidos, no tuvieron acceso a una alternativa educativa digital. Sí es cierto, y eso habla bien de las autoridades educativas de la región, que se produjo una rápida virtualización de emergencia, un aprendizaje remoto de emergencia, como se ha calificado. Insisto que son virtualizaciones de emergencia y aprendizaje remoto de emergencia que no es equivalente a lo que sería, digamos, un sistema planificado de educación a distancia. Fue algo que surgió, que se hizo rápidamente, a través de que cuando era posible los sistemas virtuales, sistemas digitales, mejor dicho, pero a través también de televisión, de radio, de cartillas, de medios que se fueron poniendo en marcha. Aunque refiere que, por ejemplo, la alternativa de extensión educativa es una tecnología que viene de los años 60 y de repente en el 2022 se recupera tecnología educativa de los años 60 o la radio incluso de los años 50. Todo ello como una respuesta alternativa de urgencia que no corresponde, insisto, a una oferta de educación a distancia planificada, sistemática y de calidad. El impacto de la COVID en este proceso tiene que ver, digamos, y ha generado una serie de efectos que son negativos y en algún caso hay un elemento por ahí que puede considerar como una oportunidad. En primer lugar, se ha generado una pobreza de aprendizaje de más del 20% según el Banco Mundial. A esto, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, lo ha calificado como una catástrofe generacional. Creo que es una voz autorizada y que no exagera al decir que es una catástrofe generacional.
La brecha de aprendizajes entre estudiantes más ricos y más pobres se ha incrementado en un 25%. Como decía antes, la capacidad de conectividad digital de los más ricos ha sido alta y de los más pobres ha sido nula o muy precaria. Por lo tanto, digamos, esto ha sido un efecto que se ha constatado ya, un efecto negativo. Hay un dato muy ilustrativo y es que para la probabilidad de completar la educación secundaria, que estábamos en un 56% de todos los estudiantes que llegaban a educación secundaria, ha bajado a un 42%, lo cual impacta muy directamente con la cifra de ingreso de educación superior, que habíamos mejorado hasta ser la región líder del mundo en ingreso de educación superior. Y, sobre todo, tener en cuenta que la educación superior tiene que ver muy directamente con la mejora de la productividad y la competitividad en esta región. Por lo tanto, digamos, la caída de educación secundaria es muy fuerte y esto está suponiendo que la caída del acceso a estudiantes en centros universitarios es muy baja también. Y la generación de la pandemia, que es la generación que ha sufrido el efecto de la pandemia desde el día 12 de marzo del 2019, son aquellos que tienen menos competencias y menos habilidades. Un estudio hecho por nosotros, por la OI, demuestra que estos jóvenes de esta generación de la pandemia van a tener menos oportunidad de empleabilidad y sus retribuciones salariales cuando entren en el mercado de trabajo van a ser menores. Tanto, digamos, son jóvenes que van a tener posiblemente, de forma lamentable, menos oportunidades para vivir mejor. La oportunidad, bien, hay dos reflexiones que quiero compartir con todos ustedes, y es que las epidemias siempre han sido sinónimo de cambio social y han puesto en evidencia las debilidades de los países para mantener sistemas sociales como educación y salud. Eso es una reflexión que tiene, digamos, un referente histórico, ha ocurrido así en la historia de nuestra región y en la historia del mundo. En el caso de educación, somos una región que tenía un sistema educativo con una amplia cobertura, es decir, un objetivo cuantitativo cubierto. Escolarizamos prácticamente a todos los niños de primaria, educación primaria y educación básica, pero sin embargo unos niveles de calidad, equidad e inclusión, aquellos que marca el objetivo, el ODS número 4 de la Agenda 2030, muy bajos. Y además de eso, como se ha apuntado siempre, con un ineficiente gasto educativo. Llegamos a ser la región del mundo que más invertía en educación, con el 5.2%, y sin embargo los resultados no eran buenos, no han sido buenos. Hemos estado ocupando sistemáticamente las últimas plazas en las pruebas de evaluación externa estandarizadas, como ha sido el caso de PISA o el caso de ERCE, PISA por parte de la OCDE y ERCE por parte de UNESCO. Y eso tiene que ver con que la inversión creciente, importante, y que se ha mantenido y se debe mantener en el futuro, pues no ha sido eficiente. Hay una frase que acuñó CEPAL hace pocos años, y es que en el caso de educación en América Latina no solamente es cuestión de invertir más, sino invertir mejor. En segundo lugar, y es la lectura en positivo, no estamos ante una cosa perdida, sino ante un momento de oportunidad de transformación y mejora. Como hemos dicho desde la OI en repetidas ocasiones, ahora o nunca, la circunstancia aconseja, digamos, un momento de transformación educativa importante. Iberoamérica, por otra parte, ha demostrado una capacidad de respuesta ante una gravísima pandemia. La vacunación en nuestra región está por encima de la media mundial. Es un muy buen dato. Es un buen dato que habla, digamos, de una respuesta pública y de cooperación importante que ha conseguido que estemos por encima de otras regiones del mundo. El 78% de vacunación supone que está por encima de la media de otras regiones e incluso de países desarrollados, países europeos, como es el caso de Austria, por ejemplo. Ha habido una rápida respuesta de los gobiernos con las más virtualizaciones educativas de emergencia, lo que puse anteriormente. Se hizo una reacción rápida con medios persistentes que se instrumentaron, se armaron de manera que generar algún tipo de respuesta educativa, que si no ha sido de calidad, sí ha demostrado una capacidad de resiliencia importante por parte de las entidades públicas de la región. Y por otra parte, también hay que decir que ha habido una reacción importante de las organizaciones multilaterales de cooperación, la CEPAL, la UNESCO, la OI, nosotros también, así como la banca multilateral, como es el caso de BICE, el Banco Mundial y CAF. En este tiempo de pandemia se ha producido en la región más de 2.000 investigaciones sobre el impacto educativo en la educación de la pandemia, educación en cultura y en ciencia, lo cual en este tiempo tan corto y bajo una presión tan fuerte y además en condiciones muy difíciles de trabajo virtual, se demuestra que la capacidad de investigación de la región de conocimiento es notable. Hemos incrementado las publicaciones en la red Scopus un 8%, lo cual es un buen dato. Creo que, digamos, pone de manifiesto la madurez de la región para reaccionar en tiempos difíciles. Pero bien, todo esto no es suficiente porque creemos que el reto es importante. ¿Y cuál es el desafío?
El desafío sería para nosotros, y así estamos trabajando, además de forma en coalición ya estrecha con Banca Multilateral, con el BID, con CAF, con tipos de organismos, en una respuesta de que sería la transformación educativa digital, que es la apuesta de futuro. Aquí no hay vuelta atrás, porque la vuelta atrás es volver a un sistema imperfecto, que era un sistema, como decía antes, ineficiente, que se demostraba en bajos niveles de calidad, bajos niveles de inclusión y bajos niveles de equidad, y malos resultados educativos, como demostraban PISA o ERCE. Para conseguir un futuro transformador hace falta una mejora de calidad, equidad e inclusión a través en la educación de la región, combinando presencialidad y tecnología y conectividad para todos y todas a través de un modelo educativo híbrido. Miren ustedes, hay un dato muy evidente. Cuando hablamos de modelo híbrido, modelo, digamos, de futuro de calidad, lo que ha ocurrido es que, y lo que ocurre es que ese modelo debe combinar educación presencial, imprescindible en todos los casos, y junto con ella educación a distancia. Lo que ha ocurrido hasta la fecha es que una buena parte de la población tenía una educación presencial de baja calidad y ninguna oferta de educación a distancia virtual. Entonces, creo que el futuro es que toda la población, todos los niños, niñas y todos los jóvenes tengan una educación presencial y a distancia de calidad. Eso supone un esfuerzo pedagógico, evidentemente. Estamos hablando de educación, por lo tanto, el tema, digamos, la línea de trabajo pedagógica es fundamental, en el cual pase por el fortalecimiento de capacidades, mejor competencias para los docentes, directivos, mejor competencias para los técnicos ministeriales y un compromiso más fuerte con lo que es la educación a distancia. Nuevas metodologías y procesos más efectivos. Una educación a distancia no es un busto parlante hablando por televisión, es algo mucho más complejo, mucho más rico. Una mejor gestión de la innovación y el conocimiento. Son procesos de fuerte innovación que hace falta, digamos, que se gestionen de manera conveniente y, por otra parte, reformas curriculares. Hemos vivido una región con múltiples reformas sucesivas. Ha habido cientos de reformas educativas en la región en los últimos 20 años, pues que al final han demostrado que sus niveles de impacto real han sido limitados. Estas reformas educativas ha habido siempre unos debates curriculares que han generado lo que algunos, yo no me atrevería a decir tanto, pero algunos califican como currículums enciclopédicos. La escuela parece ser el lugar donde se tiene que enseñar de todo y para todos. Y, bueno, todo esto, digamos, hace falta que se revise y se trabaje en función de aquellos contenidos y aquellas competencias que son básicas y que aportan bienestar. También el segundo componente es el digital. El digital, como estoy diciendo, supone universalizar la tecnología y la conectividad y mejorar claramente la infraestructura y los contenidos digitales. Hay regiones rurales en las cuales el 80 y el 90% de los hogares no tienen ningún tipo de conectividad. Eso no puede seguir ocurriendo. Creo que es un hecho gravísimo que marca una brecha digital de desigualdad brutal. Y todo esto con alianzas. Como dice el ODS número 17 de la Agenda 2030, esto no se va a conseguir si no es con alianzas con los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones multilaterales, la banca de desarrollo y el sector privado. Hay un dato que considero importante. Los fondos que están aplicándose, digamos, para combatir la salida de la pandemia de educación, los fondos se están dedicando básicamente a la salud, como corresponde. Primero, salvar vidas y la salud de los ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, a los ingresos familiares. Está bien, necesario, porque es el bienestar de las familias. En tercer lugar, sería educación. Bueno, pues educación hasta la fecha no llega al 1% de los fondos que están dedicando, cuando la apuesta educativa es la apuesta de futuro de bienestar, de equidad, de calidad y de desarrollo. Hay tres fases que nosotros entendemos como básicas que estamos siguiendo y desde la hoy estamos alimentando ya con acuerdos con entidades muy diversas, además de los gobiernos, como decía antes, con el BID, con CAF, con diferentes instituciones. Primero, retornar a la presencialidad. La presencialidad es imprescindible. La educación presencial garantiza la maduración de los niños y las niñas. Ahí hablan, dialogan, juegan, se contienen, interrelacionan. Es fundamental. No podemos cuestionar la educación presencial que se ha defendido durante 25 siglos de la cultura occidental. Creo que es un tema que ha ocurrido y que, bueno, es sorprendente por lo menos. Volver a la presencialidad cuanto antes, porque la escuela, además, es el lugar más sano y más seguro, como han demostrado los estudios epidemiológicos. En segundo lugar, conocer y evaluar los efectos de la pandemia en la educación. Esto no ha sido una mala noche. Esto ha generado efectos negativos, como he puesto anteriormente, y que son pérdidas de aprendizaje que afectan, digamos, a un periodo de tiempo de unos 10 años de futuro. Entonces hay que evaluar qué ha ocurrido y poner remedio y poner propuestas de respuestas a la pérdida de aprendizaje y hacerlo de forma individualizada. Cada niño es el sujeto en su educación y ir niño por niño viendo qué es lo que ha ocurrido
y poner en marcha programas de recuperación. Y en tercer lugar, en un programa de transformación digital para la educación, creo que estamos apostando, no solamente en la OI, sino todos, UNESCO, OCDE, todo el mundo apuesta por ello, que suponga reducción de las brechas. La brecha digital, sí, por supuesto, pero además la brecha oculta. La brecha oculta es la social, la de desigualdad, la de pobreza, la de género, que es una brecha que se genera como consecuencia de una brecha tecnológica que, digamos, afecta a todas esas áreas. En segundo lugar, apostar por esos modelos educativos híbridos, educación virtual de calidad y educación presencial de calidad para todos y para todas. En tercer lugar, la gestión de la innovación y el cambio, que genera nuevos modelos de gestión de las políticas públicas. Y, por último, la gobernanza digital. Nuestra gobernanza de la educación debe ser una gobernanza digital como corresponde con una etapa de transición digital. Todo esto supone poner, digamos, fin a la posibilidad de la inercia de vuelta al pasado. No hay vuelta al pasado. El pasado era ineficiente, el pasado era injusto. El pasado, el que había en el año 2018, es un lugar de no retorno. Es apostar por ese modelo de futuro que es transformador y que aportaría mejores garantías para la región. Y sobre todo en un ámbito que el presidente Leonel ha hecho mención en la introducción y que hoy nos preocupa de forma especial, que es a través de la educación mejorar la productividad y competitividad de la región, porque con ello superaremos esa trampa de los países de renta media, esa dependencia de la maldición de las materias primas y apostaremos por una sociedad de conocimiento que pueda, digamos, aportar bienestar para todos y asegurar la presencia de la región en una economía global. Creo que estamos en un eje estratégico que en la OI vamos a seguir trabajando como hacemos desde hace 73 años ya y con presencia en todos y cada uno de los países de la región. Muchas gracias de nuevo, presidente Leonel, muchas gracias a la Fundación Funglode y muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este excelente panel. Muchas gracias, Mariano, por tan magnífica presentación y tan alentadora, ¿verdad? Convertir la educación en el eje central de la transformación de nuestras sociedades en América Latina. Vamos ahora a abordar el tema sobre cambio climático con la participación de Daniel Galván Pérez del Centro Regional de Colaboración para América Latina. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes. Honorable señor presidente Leonel Fernández, distinguidas y distinguidos panelistas, participantes que están aquí en la sala y que nos acompañan también virtualmente. Agradezco a Funglode, a Idea Internacional, por la invitación a este foro. Un agradecimiento especial a Yamile, señor Ernesto Reina y Víctor Viñas, que me extendieron también esta invitación. Y bueno, muy contento de estar nuevamente en República Dominicana, quisiera decirlo. Es mi segundo evento presencial después de la pandemia, así que es un honor estar acá con ustedes. Yo quisiera comenzar yendo un poco hacia atrás en el pasado, no hace muchos años, como ya lo comentaron. El cambio climático y sus afectaciones lo veíamos como algo que iba a suceder en un futuro muy lejano. Inclusive pensábamos que iba a suceder primero en unas regiones muy, muy lejos de donde vivimos actualmente. Ahora somos testigos de fenómenos meteorológicos con mayor intensidad, con mayor frecuencia. Vemos el tema de incendios en los bosques, en las selvas, en el Amazonas, por ejemplo. Y también el tema de escasez hídrica. Yo soy de Monterrey, de México, y hoy a Monterrey le quedan 20 días de recursos hídricos. El gobierno está buscando alternativas, está buscando traer recurso hídrico de otros estados, y es algo sin precedentes, y para mí es difícil creerlo que en mi propia ciudad esté sucediendo. En esta semana el IPCC también publicó su reporte de vulnerabilidad, adaptación y evaluación del impacto, y básicamente nos confirma lo que ya estamos viendo. El cambio climático ya está aquí, nos va a afectar de manera más fuerte de lo que se pensaba, y menciona que si bien se están tomando medidas de adaptación, estas no van a ser suficientes. Estas medidas, o más bien, estamos alcanzando un límite de adaptabilidad en el cual
ya no va a ser posible tomar más medidas de adaptación y esto se va a incrementar conforme nos acercamos al incremento de la temperatura del 1.5 grados. Obviamente, si los países logran alinearse a lo que son los objetivos del Acuerdo de París y toman medidas drásticas, aún existe la posibilidad de revertir estos efectos. Y eso está escrito en el reporte, lo pueden encontrar directamente en la página de la convención. Para ser un poco también positivos, y porque nuestra oficina regional de la convención está establecida para apoyar a los países, al sector privado, a otras organizaciones en movilizar la agenda climática, yo quisiera reconocer que los países están comprometidos con la lucha de cambio climático aquí en Latinoamérica. Han participado activamente desde el protocolo de Kioto en el 2005 en la autorización de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Solo en Latinoamérica se autorizaron más de 1,000 proyectos, muchos de ellos de energía renovable, captura y destrucción de metano, eficiencia energética, y República Dominicana es un ejemplo en el Caribe, tiene una cantidad mayor que cualquier otro país o isla del Caribe de proyectos registrados. Hay más proyectos registrados ahí aquí que en todo el resto del Caribe. Otro avance también que hemos visto en la región es que hasta como el 2015, cuando se adoptó el Acuerdo de París, 2016, que se ratificó, los temas de cambio climático estaban muy enfocados solamente al Ministerio de Ambiente. Ahora vemos en las delegaciones, en los discursos, en los diálogos que conformamos, que ministerios como Educación, ministerios como el de Planeación también se están involucrando. Mismo los ministerios de Finanzas, obviamente muy, muy importantes, son los puntos focales, por ejemplo, de los diferentes mecanismos de financiamiento de la convención. Así que realmente, siendo un poco positivos, ha habido una buena evolución. Y bueno, recordar que el Acuerdo de París se ratificó en un tiempo récord. En menos de un año alcanzó las ratificaciones que eran necesarias para que entrara en vigor. Entonces, eso también demuestra la voluntad que tienen los países de movilizar la agenda climática. Venimos también de una COP26 que fue muy exitosa, eso gracias a los países, y se lograron grandes acuerdos que están reflejados en el Pacto de Glasgow. Uno de ellos es mantener vivo el compromiso de alcanzar la meta de que la temperatura no se incremente más de 1.5 grados. Para esto los países van a presentar nuevas, lo que se llaman NDCs, son estos documentos donde los países describen cuáles son sus compromisos ante el Acuerdo de París. Van a presentar nuevos compromisos. Obviamente hay mucha expectativa que los países del G20 incrementen la ambición tanto en sus compromisos de mitigación como son de adaptación. También hubo promesas muy alineadas a los objetivos del Acuerdo de París. Por ejemplo, 46 países se comprometieron a dejar de utilizar carbón y reemplazarlo por energía limpia en el 2040. 104 países hicieron una coalición para reducir el 30% del gas metano que se produce en la industria del petróleo, obviamente, en rellenos sanitarios, en la industria agrícola, reducirlo al 30% al 2030. Y 141 países que representan el 91% de los bosques del mundo se comprometieron a terminar con la deforestación para el 2030 también. Obviamente hay temas pendientes como lo es la movilización del financiamiento climático y muy importante, se terminó de acordar el libro de reglas del Acuerdo de París. Hoy está completo, hoy los países pueden usar este marco para que empiecen a implementar sus NDCs. Y otro logro dentro de ese libro de reglas es el artículo 6. El artículo 6 del Acuerdo de París es el único artículo que involucra al sector privado a través de los mecanismos de carbono. Tiene dos mecanismos, uno de ellos que es el mecanismo 6.2. Este mecanismo se va
se basa en acuerdos bilaterales entre los países que en sus NDCs han descrito que van a utilizar reducciones que se hacen en otros países, y esto, bueno, obviamente debería de atraer tecnología, financiamiento a los países de Latinoamérica. Como dije, en la región, en el protocolo de Kioto hubo 1000 proyectos, así que se abre una nueva oportunidad de que los países vuelvan a colaborar y puedan atraer nuevas inversiones y proyectos. Hay otro mecanismo, el 6.4, por la forma en cómo está estructurado, va a tener como base el mecanismo de desarrollo limpio. Va a estar gobernado por la convención, y ambos están disponibles. Ya hay proyectos pilotos, hemos visto, por ejemplo, Suiza trabajando con Perú en una serie de acuerdos para comercializar reducciones. También hace poco tuvimos un taller con el gobierno de Japón, que ellos también quieren desarrollar proyectos bajo el 6.4. Bien, a partir de este año, básicamente los países comienzan con esta etapa de implementación del Acuerdo de París. Van a trabajar en diferentes temas, pero muy enfocado primero en temas de mitigación. ¿Qué requieren los países? Los países requieren de estrategias a largo plazo. Algunos países en la región ya están presentando estrategias de cómo convertirse en cero carbono para el 2050, pero faltan muchos otros países, tenemos como 1/3 solamente, y desde la convención vamos a apoyar para que se desarrollen estas estrategias. Es necesario porque los países deben dar una visión hacia dónde quieren ir en temas de cambio climático, y da una señal al sector privado para poder hacer las inversiones y desarrollar proyectos. Obviamente, estas estrategias de cambio climático vienen acompañadas con hojas de ruta que son muy específicas en los diferentes sectores, como sector transporte, sector energía, con el fin de tener un plan muy específico de cómo descarbonizar estos sectores. Algo también que los países deben de comenzar a establecer, y que ya lo están haciendo, es incluir salvaguardas de cambio climático en todas las inversiones que se hacen, tanto del sector público como privado, para que puedan evaluar si todas estas nuevas inversiones están alineadas con el Acuerdo de París y sus NDCs. Hay muchas más cosas, pero lo voy a dejar acá por ahora. Bien rápido, hablar de que en temas de adaptación, esto es muy importante para nuestra región, porque los fenómenos meteorológicos van a continuar, como lo mencioné. Es necesario que los países desarrollen sus planes nacionales de adaptación, que generen estos mapas donde identifican la vulnerabilidad al cambio climático, identifiquen qué sectores van a ser más impactados. Por ejemplo, no sé, pensaría que quizá República Dominicana, el sector turismo, que es muy importante, ahí podrían, por ejemplo, enfocar los esfuerzos en temas de adaptación. Finalmente, el marco reforzado de transparencia, que es todo el reporte hacia la convención, bueno, ayuda a hacer un registro de cómo van avanzando en todo este tema de los compromisos del Acuerdo de París, pero también lo que busca es generar confianza entre los países para poder hacer una evaluación de cómo vamos avanzando con la agenda climática. Solamente al final anunciar ahora sí que en julio vamos a tener la semana del clima acá en República Dominicana. No es un anuncio oficial, está siendo discutido con el Ministerio de Ambiente y el Consejo de Cambio Climático. Y bueno, todos los países estarán acá representados y esperamos encontrarlos acá. Espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones con Funglode y con Idea Internacional. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tu magnífica presentación. Y ahora pasamos al tema de digitalización con Roberto Taliercio O'Brien, director regional de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Adelante. Muchas gracias, doctor Fernández, presidente Fernández. Gracias también a los colegas de Funglode y a los panelistas distinguidos. Estoy realmente muy contento de estar participando en este seminario. Gracias por invitarnos.
y perdona que no he podido viajar a Santo Domingo esta semana. Pero muchas gracias. Quisiera tocar 3 temas, comenzando con los retos claves de la región y después pasando a las oportunidades para impulsar la economía digital y finalmente algunos ejemplos de la región tomando en cuenta un enfoque integral para la economía digital. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. La región ha realizado avances en la infraestructura digital, pero persisten algunos desafíos importantes. Se nota que en promedio menos de la mitad de la población, 47% de América Latina y el Caribe, cuenta con conectividad de banda ancha fija y en caso de tenerla en muchos casos es de baja calidad. También con respecto al 4G, se nota que el uso o la penetración real es mucho menor, en 37%. Y la asequibilidad sigue siendo una barrera importante para la región. El costo del acceso al Internet suele superar el 2% del ingreso neto bruto per cápita y se ve que eso es más de doble el costo en Europa, por ejemplo. Siguiente. América Latina también está rezagada en el desarrollo de plataformas públicas digitales. Es decir, existen brechas importantes en la digitalización y la provisión de servicios públicos entre países. El desarrollo del gobierno digital y la prestación de servicios digitales ocurre a menudo sin un enfoque integrado por todo el gobierno, en muchos casos. Y a través de esfuerzos aislados de cada entidad o sector o sistemas en un ministerio que no hablan con sistemas en otros ministerios, por ejemplo. Pero sabemos que el gobierno digital y servicios digitales pueden generar ahorros fiscales, mejorar la eficiencia del gobierno y así impulsar la inclusión y la mejor rendición de cuentas para combatir la corrupción. Y se ve en el gráfico a la derecha que hay una asociación entre gobierno digital y la efectividad del gobierno. De nuestra perspectiva, el reto clave es establecer un ambiente adecuado para el desarrollo de plataformas públicas digitales, incluyendo elementos fundacionales, por ejemplo, como la identidad digital, y componentes analógicos como el marco institucional y regulatorio. Por ejemplo, ahora en México estamos trabajando con el gobierno sobre un proyecto, un préstamo de apoyo a la identidad digital. Actualmente en México existen, por ejemplo, cerca de 60 formas de identidad oficial y la idea es crear un solo forma para aumentar la eficiencia y la seguridad. Siguiente. Ahora tocando el tema del sector privado. Los ecosistemas de servicios financieros digitales también están subdesarrollados. Casi la mitad de adultos en América Latina están excluidos financieramente y el progreso reciente ha sido lento. Solamente el 30% de los adultos realizan pagos digitales y existe una brecha de 9 puntos porcentuales con respecto a las mujeres. También los marcos legales y regulatorios y la infraestructura de pagos están dominadas por los bancos y en algunos casos los bancos restringen la entrada y el crecimiento de fintech en varios países, es decir, una falta de competencia. Siguiente, por favor. Las empresas mismas están rezagadas en la adopción de la tecnología digital. Muchas empresas en la región no han adoptado tecnologías digitales básicas ni han aprovechado las oportunidades del comercio exterior. Ahora tengo un dato que realmente me sorprende, pero en la región América Latina y el Caribe ocupa el lugar más bajo
entre todas las regiones en cuanto a participación de servicios digitales en las exportaciones. Y me llama la atención porque esta es una región de países de altos ingresos, medianos ingresos, y realmente es una cosa que tenemos que ver. También solamente 4 de los startups, de los 350 unicornios del mundo, se originan en LAC. También se da una idea de la diferencia, ¿no? en el clima de negocios en LAC versus en otras regiones. Pero sabemos por investigaciones que las empresas que adoptan tecnologías digitales tienen un mayor valor agregado, a mayor empleo y mayor crecimiento de la productividad. Eso es otro tema importante para América Latina, dado que la productividad ha sido muy bajo o negativo en muchos países en la región en los últimos años, y esto tiene un efecto muy grave en el crecimiento económico de la región. Desde la perspectiva del sector privado, las empresas informan que las barreras para el crecimiento del negocio digital incluyen riesgos de ciberseguridad, requisitos de registro comercial, privacidad de datos, etc. Es decir, temas regulatorios y institucionales están bloqueando el progreso en varios casos. Siguiente, por favor. Quisiera ahora enfocar en algunas oportunidades que veamos con respecto a la economía digital, y usamos un marco conceptual enfocado en 6 elementos claves de la llamada economía digital. Infraestructura digital, plataformas públicas digitales, servicios financieros digitales, emprendedurismo digital, habilidades digitales y el ambiente o ecosistema de confianza que existe en el país. Próximo, por favor. Y también hay mucha esperanza porque sabemos que la transformación digital puede impulsar el desarrollo de la región. Puede impulsar la productividad, como he mencionado, el crecimiento económico, también reducir la vulnerabilidad y crear más y mejores empleos. Aquí un poco de un esquema de cómo lo veamos, pero enfocando en los resultados intermedios, mejor efectividad del gobierno y mayor transparencia y rendición de cuentas para combatir la corrupción. Mayor acceso a servicios públicos y privados. Por ejemplo, menor costos de desarrollo e investigación para la innovación. Menor costo de financiamiento y capital. Reducciones de las barreras de la empleabilidad y generar incentivos para la formalización en la región. Reducir disparidades urbanos rurales, asegurar la continuación del gobierno en casos de desastre natural, por ejemplo. Entonces, hay beneficios enormes y queremos ver cómo la región puede aprovechar este momento que existe. También hay que tomar en cuenta el riesgo de excluir o empeorar la exclusión social y económico de la población vulnerable. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo mejorar la efectividad del gobierno? Aquí tenemos el enfoque, el marco conceptual que usamos en el Banco Mundial. 3 dimensiones: prestación de servicios, sistemas de gestión transversal y los elementos fundacionales. Por ejemplo, encima de la prestación de servicios, tener un single sign-on importante y un portal único de gobierno, por ejemplo, como tiene la Argentina ahora. Segundo nivel, datos abiertos y tratar datos como activos públicos y privados. Aquí están las herramientas de gestión estandarizadas y compartidas que generan ahorros y economías de escala por el gobierno y el sector privado. Y los elementos fundacionales, la interoperabilidad de los sistemas y la identificación digital de los ciudadanos y las empresas. Siguiente, por favor. Como he mencionado,
el marco institucional y regulatorio son claves para la transformación digital. Esto llamamos los componentes analógicos. Y aquí entra el tema de también privacidad, ciberseguridad, como he mencionado. Y creo que hay un ejemplo muy interesante del estado de la India, Madhya Pradesh, donde el servicio público es visto como un derecho. Es decir, la prestación de servicios públicos es establecida como un deber en el marco legal y regulatorio en el país. Próximo, por favor. Y estamos en un buen momento también. Hay un tipo de silver lining de la COVID, que es el COVID demostró que es posible hacer progreso más rápido. Y estamos viendo eso en el sector privado y el sector público por muchos países de la región. Muchos países ampliaron y digitalizaron, por ejemplo, los pagos de transferencias sociales durante la pandemia. Colombia, Perú, pero también Guatemala. Fue realmente impresionante. Vimos en el ejemplo de la Argentina el aumento enorme en los usuarios del portal central del gobierno federal durante la pandemia, obviamente gracias a las inversiones que habían hecho en los sistemas digitales gubernamentales antes de la pandemia. También el uso de servicios digitales por el sector privado en muchos países de la región fue realmente importante e impresionante. Por ejemplo, los nuevos datos del Global Findex del Banco Mundial muestran que 11% de los adultos en América Latina, 50 millones de personas, aceptaron pagos comerciales digitales en tiendas durante 2020. Y en México, 27% de los adultos realizaron un pago digital por primera vez en 2020. Así que fue un impulso importante. Pero como mencioné, hay que tener cuidado también que el crecimiento explosivo no tiene efectos negativos con respecto inequality, perdón. Y aquí tenemos que regresar al tema de banda ancha, acceso al capital, pagos digitales, habilidades digitales y ecosistema de innovación. Siguiente, por favor. Creo que me está acabando el tiempo, pero aquí tenemos 3 ejemplos de proyectos de apoyo del Banco Mundial o préstamos de digitalización en Argentina, Uruguay y México. Y no voy a entrar ahora en detalle. Y he mencionado algunos de estos ejemplos, pero son proyectos que tienen la parte pública, la parte privada y también un enfoque en la innovación, política de innovación. Y creo que vale la pena notar que este proyecto fue iniciado durante el gobierno del presidente Macri y fue ampliado y extendido durante el gobierno del presidente Fernández. Así que es un tema no político, ¿no? Es un tema que realmente puede crear un consenso sobre de todos los partidos políticos, yo diría. Próximo caso de Uruguay, por favor, en el siguiente. Y Uruguay es uno de los países más avanzados en temas digitales en América Latina. Estamos trabajando con ellos, inclusive en el sistema de educación digital, como mencionado a mi colega antes, pero también servicios a las empresas, por ejemplo, una ventanilla única para comercio exterior y también apoyo al sector financiero. Próximo, por favor. Y para concluir, México, que he mencionado, eso es un nuevo proyecto que está comenzando con un enfoque en identidad para inclusión y creo que va a ser muy, muy útil también para el gobierno de México. Bueno, quisiera cerrarme aquí porque he extendido demasiado, pero muchísimas gracias y gracias también por su paciencia con mi Spanglish. Estoy aquí por cualquier cosa. Muchas gracias, Roberto. Gracias por tan importante presentación. Y vamos ahora al tema de migración. Y contaremos con la presencia de Felipe Muñoz, quien es director de migraciones del Banco
Desarrollo y ex gerente de fronteras en Colombia. Muy bien, Felipe, tiene la palabra. Gracias, presidente Fernández. Un saludo a usted, a todos los miembros de IDEA y a la Fundación Global Democracia y Desarrollo por esta invitación. Para mí es un placer estar acá en este foro y sobre todo compartiendo con los panelistas que acaban de hablar y muy en particular con Tamara, a quien conozco y admiro su trabajo. Mi nombre es Felipe Muñoz, soy el jefe de la unidad de migración del Banco Interamericano de Desarrollo desde agosto del 2020, cuando el banco tomó la decisión de incluir el tema migratorio como un tema central en los retos de desarrollo. Y antes trabajé durante 3 años asesorando a los 2 últimos presidentes de Colombia en la circunstancia migratoria que se tiene con Venezuela, siendo Colombia obviamente el principal receptor de los migrantes venezolanos. Un poco creo que es bien útil haber traído este tema de migración a un foro como este en el cual se están mirando temas de desarrollo transversales. Y lo que creo que es importante es que la visión que tenemos desde el banco es no hacer políticas particulares para migrantes, sino tratar de incluir a los migrantes en las políticas públicas de los países. Y así lo dice un poco la visión 2025 que la nueva administración del banco, en el cual este tema es un tema transversal, un tema de desarrollo de mediano plazo. Pero además, cuando ya uno es de las últimas que va a hablar en un foro que ha sido tan rico en estos días acá, pues debe tratar de concitar la atención. Y simplemente quiero hacer más que una presentación, unas reflexiones muy cortas, 6 reflexiones de lo que creo yo pueden ser unas tendencias que marcan, presidente, las circunstancias migratorias en la región. La primera es, y no es menor, es el aumento de la migración interregional. Lo que había caracterizado a América Latina y el Caribe durante muchos años es una migración de expulsión, en el cual no solo tenemos unas de las tasas más altas de personas nacionales afuera de los países, en algunos de los países caribeños, sino por otras circunstancias, incluido las de mi propio país, Colombia, durante muchos años. Y lo que pasó muy en particular con la circunstancia de Venezuela, pero también con circunstancias como el terremoto de Haití, movimientos en el Triángulo Norte, es que se ha ido convirtiendo la región de América Latina cada vez más en una migración intrarregional, en unos volúmenes que obviamente superan cualquier otra circunstancia. A hoy, más de 6 millones, según las cifras de Naciones Unidas de su plataforma R4B, han salido de Venezuela, lo cual acerca casi que el 20% de la población está por fuera, más los movimientos que se han dado de haitianos, más los movimientos que se dan en el Triángulo Norte. Y por lo tanto, la primera reflexión es que tenemos un gran reto, incluso a nivel de volumen y de porcentaje de población en muchos países de escala mundial. Darles algunos datos, hoy en Lima hay cerca de 900,000 migrantes venezolanos y hay ciudades en la frontera de Colombia que han aumentado su población por el desplazamiento migratorio del más del 20%. Es decir, que hay países que tienen unos porcentajes muy altos de población migrante, pero además se dio en muy corto periodo de tiempo. Países con mucho más tradición migratoria como Argentina o como Costa Rica, obviamente también han tenido flujos, pero lo que se ha dado es una migración repentina masiva y que ha generado obviamente unos retos de integración. Y sería como la primera tendencia simplemente para decir que esto ya no más es un tema simplemente de una circunstancia, sino de una circunstancia de permanencia. Las encuestas que tenemos, por ejemplo, de migrantes venezolanos en los países andinos nos muestran que el 70% de ellos responden que no antes de 5 años tienen ninguna intención de retornar. Por lo tanto, necesitamos unas herramientas de inclusión, de desarrollo en este proceso, porque deja de ser un tema de corto plazo y un tema de emergencia humanitaria. Una segunda tendencia que quisiera destacar es que hay otro tipo de movimientos que los hemos llamado retornados y segundos destinos. Retornados, creo que para todos es claro las circunstancias de países del Triángulo Norte, que según cálculos que tenemos en el banco y en la unidad de migración que lidero en los últimos 3 años, pueden haber tenido retorno de ciudadanos entre el 0,7 y el 1% del total de su población. Porcentajes muy superiores a los de cualquier consideración en otros sitios del mundo de migración masiva, por lo cual para estos países, en particular del Triángulo Norte, se les generan unos retos de reintegración de una población que muchas veces había salido años antes y que vuelve sin unas conexiones, pero también vuelve, como lo decía el secretario de la OEI, con algunos skills, con algunas capacidades importantes que pueden ser aprovechadas por los países. Y en los de segundos destinos, circunstancias como las que se presentaron con migrantes haitianos, que hace unos 10 años después del terremoto habían salido para países como Chile o para Brasil
y que por circunstancias incluso motivadas por los coyotes y las redes de tráfico de migrantes que desafortunadamente aún operan y son fuertes en la región, los obligaron a moverse y hubo gente que se movió desde Chile hasta la frontera con Estados Unidos. Ahí hay dos nuevas características, una migración interregional, un movimiento de retornados y un tema de lo que llamamos de segundo destino. Uno tercero es que hay claramente unos factores adicionales a los factores tradicionales con los cuales se analizaba la matriz de las causas migratorias. Siempre la migración es una circunstancia multicausal, no es unicausal, pero claramente empiezan a emerger más allá de las circunstancias tradicionales de violencia o las circunstancias políticas, críticas y económicas internas como de la circunstancia de Venezuela, de las circunstancias de movimientos por cambio climático, que empiezan en muchas ocasiones como migraciones internas, como lo que puede pasar en el corredor seco de Centroamérica o como pasa en algunas zonas de Bolivia, pero después se vuelven migraciones extrarregionales. Una cuarta que quisiera mencionar es que a pesar de esto, que obviamente es un reto para los países receptores, pero sobre todo para los y las migrantes, es que también trae beneficios y unas circunstancias económicas importantes. Hay países del Caribe donde más del 50% de su población se encuentra afuera y eso ha generado también, presidente Fernández, y estoy seguro que ustedes lo han analizado, un incremento en el proceso de remesas en los últimos 2 años, a pesar de la pandemia, que debe ser incluso mejor aprovechado y en lo cual instituciones como la que yo lidero y el Banco Mundial estamos trabajando para ayudarles a los países a aprovechar esas remesas como un mecanismo positivo. Para darles un dato, según los últimos datos que tiene el Banco Mundial y que hemos producido en el BID, más de 20%, casi 128.000 millones de dólares de remesas el año pasado a la región de América Latina y el Caribe, incluso durante épocas de pandemia. Explicaciones hay muchas, pero creo que es una tendencia en los mecanismos migratorios que se debe analizar para no mirar solamente una cara de la moneda, sino las dos circunstancias particulares. Una quinta circunstancia alentadora es que se está dando en la región de América Latina, y yo me atrevo a decirlo sin ninguna grandilocuencia, como ejemplo para el mundo, unos mecanismos de regularización positivos en la región. No solo el Estatuto Temporal de Protección de Colombia, dando protección a más de 1.8 millones de venezolanos por 10 años, sino esfuerzos que ha hecho incluso República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y Costa Rica, diversos en alcance y en mecanismos, pero con una tendencia común de buscar herramientas internacionales paralelas a los mecanismos de protección tradicional para acoger de manera más permanente a un grupo importante de poblaciones que se han movilizado. O decisiones grupales como las que ha tomado Brasil, por ejemplo, con unos mecanismos de solicitud de refugio, por lo cual hoy, por ejemplo, hay más de 500.000 personas esperando solicitud de refugio en Perú y casi 2 millones de migrantes en procesos de regularización en marcha. Esto quiere decir que hay una ola de regularización que hay que aprovechar y estamos en capacidad de ayudar a los gobiernos en este proceso y en ese sentido. Y mencionaría dos últimas. La primera es una feminización y, digamos, una mayor participación de la mujer en los flujos migratorios y de los niños, en la medida en que lo que en muchas de las fronteras nuestras se está dando son procesos de reunificación familiar, de unos procesos que empezaron hace 3 o 4 años, sobre todo con hombres jóvenes que se movieron a buscar futuro y una vez han encontrado unos mecanismos se están dando, lo cual obviamente impone unos retos en los temas de migración y género para todos los gobiernos y para la región de manera muy importante. Por último, 2 mensajes y es, hay un creciente y vamos a lanzar y aprovecho este escenario para hacerlo porque es un activo además de los países de la región que son los dueños del banco, del Observatorio de Migración y Percepción Ciudadana en la región. Y desde la unidad que lidero tendremos mediciones de data estructurada, de redes sociales, pero también herramientas de política pública para entender que hay un deterioro general de la percepción ciudadana sobre el tema migratorio, sobre el cual tenemos que trabajar. Porque así como esto genera unos retos, hay inmensas posibilidades. Está demostrado en el mundo y no solo es discurso, está la evidencia científica y práctica que ya incluso tenemos recolectada en la región de que la inclusión efectiva de los migrantes con oportunidades, con respeto a, obviamente, a sus derechos básicos, pero sobre todo con inclusión económica respetuosa, genera beneficios para los países en todas las circunstancias. Hay un bono demográfico e incluso
migración como la venezolana, saliendo en unas circunstancias tan complejas, en varios de los países de la región tienen en promedio un mayor nivel educativo que los nativos en esos países. Por lo cual, lo que aquí nosotros, desde la banca multilateral y en alianza con gobiernos, con las ONGs, con la sociedad civil, podemos hacer es convertir esto que hoy es un reto de desarrollo transversal, que tocas tema de educación, de digitalización, de derechos humanos y de cambio climático, en una gran oportunidad de desarrollo, porque no va a cambiar, no se va a devolver, y creo que lo que tenemos enfrente nuestro, sí, es un reto, es complejo, pero también, presidente Fernández, una gran oportunidad para la región. Muchas gracias. Bueno, gracias Felipe. Fueron exactamente 10 minutos con precisión de relojero suizo. Bien, Daniel, vamos a nuestro último tema, del último panel, que es el tema sobre derechos humanos, y está a cargo de Tamara Tarasiuk, directora de Human Rights Watch para las Américas. Adelante, Tamara. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de este tema. Y creo que hay bastantes reflexiones para hacer. Llego última en un largo día de presentaciones. Así que trataré de ser breve y de ir al punto y con muchísimo gusto profundizar en alguno de estos temas después. Creo que es importante que pensemos en el contexto de América Latina hoy como un contexto muy preocupante para temas de democracia y de derechos humanos. Hoy América Latina está enfrentando algunos retrocesos gravísimos en espacios democráticos que nos costó mucho conseguir en la región y que dimos por sentado durante muchísimo tiempo. Y hoy en buena parte de nuestra situación, nuestro trabajo es defender estos espacios democráticos que dimos por sentado. Quisiera hablar aquí sobre dos tipos de casos que estamos viendo. Unos tienen que ver con países donde existe un enorme retroceso, que son los casos extremos de las dictaduras, como es el caso de Cuba o Venezuela o Nicaragua. Pero también quisiera reflexionar sobre situaciones donde líderes democráticamente electos llegan al poder y una vez en el poder hacen caso omiso a garantías democráticas fundamentales. Todo esto ocurre en un contexto de derechos humanos preocupante, en parte por el tema migratorio, del cual Felipe ya habló mucho, y también con relación a la pandemia, que ha generado un impacto en derechos humanos importante, y también quisiera hablar un poquito sobre eso. Como les decía al comienzo, en temas de derechos humanos, obviamente son de enorme preocupación los casos extremos donde continuamos viendo y documentando prácticas de represión graves. En Cuba, el año pasado, en julio, miles de personas salieron a las calles para manifestar por la situación de derechos humanos, por la escasez de comida, de medicinas, por la respuesta del gobierno ante la pandemia, y la respuesta fue represión brutal. Hemos documentado abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en contra de críticos, inclusive contra artistas, por cantar la canción Patria y Vida, que terminó ganándose un Grammy en un reflejo de cuánto los artistas movilizan en Cuba para promover este movimiento por la democracia y los derechos humanos. Y la respuesta fue brutal. Fueron detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos, procesos penales sin ningún tipo de debido proceso. Hemos documentado, según las propias autoridades cubanas, que 710 personas fueron sujetas a procesos penales en este contexto. Esto incluye menores de edad, incluye amenazas también a las madres de estos niños por cuestionar las detenciones de sus hijos. En unos primeros meses se realizaron lo que llamaron juicios sumarios por delitos que tenían penas de hasta 1 año. Los juicios que están realizando ahora, que son juicios ordinarios en contra de los manifestantes, que típicamente se basan en evidencia que consiste en testimonio policial, son casos donde son acusados de sedición, que está definido en el derecho cubano como perturbar el orden socialista y puede llevar a penas larguísimas de prisión. En Nicaragua el año pasado vimos un abuso
grave de detenciones en contra de críticos y opositores en los meses previos a las elecciones presidenciales de noviembre. Más de 40 opositores fueron detenidos a partir de mayo, incluyendo 7 candidatos presidenciales. Hemos documentado cómo enfrentaban dificultades para acceder a comidas, fueron sujetos a interrogatorios, no tenían acceso a tratamiento médico adecuado, fueron mantenidos incomunicados por muchísimo tiempo y nuevamente casos donde no hubo ningún tipo de debido proceso durante los juicios. En febrero se empezaron a realizar estos juicios por los casos de quienes fueron detenidos, ni siquiera guardando las formas, las hicieron directamente dentro de la prisión del Chipote en vez de en un tribunal como requiere el derecho en Nicaragua. Han llevado a cabo juicios colectivos y estos últimos casos se suman a unas 130 personas más que han sido detenidas desde la represión del 2018. Y el caso de Venezuela, que es un caso donde tal vez lo más relevante del 2021 fue el reconocimiento por actores internacionales de la gravedad de los abusos que se estaban cometiendo. Por primera vez, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre crímenes contra la humanidad. Esto es consistente con trabajo que hemos hecho desde Human Rights Watch todos estos años. Desde el 2014 hemos documentado más de 15.000 detenciones arbitrarias, más de 21.000 casos de asesinatos en supuesta resistencia a la autoridad desde el 2016, muchos de los cuales fueron ejecuciones extrajudiciales, casos de torturas brutales, unos 870 casos de civiles procesados por tribunales militares. Esta magnitud no la veíamos en América Latina desde las dictaduras en el Cono Sur en los años 70 u 80. Y creo que la decisión de la Fiscalía de abrir esta investigación lo que hace es dejar en evidencia que estos no son casos aislados por agentes insubordinados, sino que se trata de un patrón de abusos sistemáticos que, como nosotros y tantas otras organizaciones, venimos documentando hace un tiempo. Y hubo un par de informes sobre tanto la existencia de evidencia de crímenes contra la humanidad como la complicidad del Poder Judicial que fueron emitidos por expertos independientes nombrados por las Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que nos permite dejar en claro cuál es la magnitud del problema. Y el último informe internacional que resaltaría sobre Venezuela, que me parece importante, es el que acaba de sacar la misión electoral de la Unión Europea. Sé que hubo otro panel sobre cuestiones electorales antes, pero solamente diría que es la primera vez en 15 años que han visitado Venezuela y que lo que ha quedado en claro es que no hay posibilidad de tener elecciones libres y justas en este contexto y establece una serie de recomendaciones que es un panorama, una guía de qué es lo que debería ocurrir para que eventualmente existan elecciones en Venezuela. Pero como les decía antes, además de estos casos extremos, es de enorme preocupación la situación en países donde quienes llegan al poder tras elecciones que son legítimas, una vez en el poder van en contra de la independencia judicial, del trabajo independiente de los periodistas, de la sociedad civil, que son pilares de la democracia que están siendo amenazados. Y este libreto autoritario no tiene ideología. Hemos visto el mismo libreto seguido por el presidente López Obrador en México, el presidente Nayib Bukele en El Salvador, el presidente Jair Bolsonaro en Brasil. En los 3 casos hemos visto estas amenazas que se demuestran de distintas maneras. En el caso de Brasil, el presidente Bolsonaro ha amenazado a la democracia tratando de socavar la confianza en el sistema electoral, ha ido en contra de la Suprema Corte que le ha puesto un freno a ciertos abusos. En el caso de El Salvador, en 2 años logró desmantelar instituciones democráticas, hizo en 2 años lo que al expresidente Chávez en Venezuela le llevó 10. Rápidamente copó el poder legislativo, la principal corte en el país, y esto le ha permitido avanzar con ciertas propuestas legislativas que son extremadamente complicadas. Por ejemplo, hay una pendiente que es una ley de agentes extranjeros que si se aprobase,
socavaría enormemente el trabajo de la prensa independiente y de la sociedad civil en El Salvador. En el caso de México, el presidente López Obrador ha tratado de influir en el sistema judicial, tratando de sacar del juego a jueces que tomaban decisiones judiciales en su contra, en sus mañaneras abiertamente, que su programa de televisión diario, por las mañanas abiertamente habla en contra de la prensa independiente, y hemos visto distintas maneras en la cual se está socavando la independencia judicial o se usa el sistema judicial en contra de opositores políticos o críticos, o como vemos en varios escenarios en América Central, como en Guatemala, en El Salvador o en Honduras, esfuerzos por ir en contra de fiscales o jueces que se animan a investigar denuncias o evidencias de corrupción. Y esto es un tema importantísimo porque el Poder Judicial en algunos países continúa jugando un papel importante como bastión, defendiendo la democracia y espacios democráticos, o en el caso de Centroamérica se ve claramente con el trabajo que están haciendo estos fiscales anticorrupción, por lo cual han recibido amenazas y varios han tenido que salir de sus países. Y el último caso que mencionaría en este contexto es Bolivia, donde es claro que la falta de independencia judicial estructural ha permitido que un gobierno tras otro, desde Evo Morales hasta el actual, use a la justicia en contra de opositores políticos. El presidente actual Arce se ha comprometido a reformar la justicia, pero aún no vemos avances en ese sentido. Todo esto ocurre, y para cerrar un poco, en un contexto de pandemia, donde América Latina está enfrentando muchísimas dificultades. La pandemia ha sido usada, por un lado, por gobiernos represivos como un pretexto extraordinario para limitar derechos con medidas que posiblemente hubieran querido adoptar de todas formas, restringiendo el derecho a la libertad de expresión, a las manifestaciones, las medidas para mayor transparencia pública o del uso de recursos públicos. Y por otro lado, la pandemia lo que ha hecho es profundizar la desigualdad que tenemos en América Latina hace muchísimos años, y esto afecta a derechos, no se trata solo de un tema económico. Uno de los panelistas hablaba en detalle antes sobre el tema de educación, pero ahí lo vemos claramente, la falta, digamos, la pandemia obligó a cerrar escuelas, eso dejó a muchísimos niños con problemas para acceder a la educación, pero quienes tuvieron mayores dificultades son quienes menos posibilidades de acceso al Internet tenían, quienes vivían en zonas rurales, quienes tienen menores recursos. Entonces, es importante también entender el impacto en derechos que tiene las medidas que se adoptaron en el marco de la pandemia. Y por último, resaltar, Felipe habló muchísimo del tema migratorio, entonces no me voy a extender, pero es una de las grandes crisis de derechos humanos que estamos viendo en América Latina, porque tenemos los más de 6 millones de venezolanos que han salido, tenemos a más de 110.000 nicaragüenses que han salido de Nicaragua desde el 2018 y miles de personas que cruzan Centroamérica, salen de Centroamérica a través de México para llegar a Estados Unidos y enfrentan enormes abusos y violencia durante el traslado y al llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Y un punto para reflexionar aquí es que es cuando uno no tiene acceso a papeles legales para poder vivir en el país donde se encuentra, las consecuencias en temas de derechos son graves, porque es más difícil acceder a la salud, enviar a los niños a la escuela, es más difícil animarse a denunciar un delito, porque tienen miedo de ser deportados, y obviamente estas olas masivas de migración generan en los países de acogida en muchas oportunidades casos de xenofobia, que son
terriblemente complicados para quienes llegan y para poder incorporar a esta gente en las sociedades que, como decía Felipe, puede ser un aporte y no necesariamente una amenaza. Y voy a cerrar con una reflexión un poquito más optimista ante este panorama que parece tan desolador. Y creo que es importante resaltar que a pesar de esta difícil situación que vivimos y los enormes desafíos que estamos enfrentando, hoy en América Latina hay una fuerte presencia de medios de comunicación independientes que continúan haciendo un trabajo muy valiente, inclusive en escenarios muy complicados. Y lo mismo ocurre con sociedad civil. Hay organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos que están contra todo pronóstico aún haciendo este trabajo, y sumaría, como mencionaba antes, los fiscales y los jueces en aquellos países que están usando la institución del Poder Judicial o del Ministerio Público para tratar de avanzar o proteger estos espacios democráticos que nos quedan. Entonces, creo que el escenario es desalentador, pero tenemos estos pilares de defensa de la democracia que siguen vigentes y activos y que es importantísimo mantener y defender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias por compartir con nosotros tan valioso informe. Bueno, Daniel, y hemos llegado ya al final de nuestro 6º Foro Internacional de Santo Domingo. Han sido 2 intensos días de trabajo, 6 paneles, pero diría grandes lecciones. Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, estimulante desde el punto de vista intelectual, pero al mismo tiempo de insumos para la acción. Y lo que me parece es que incluso algunos de los temas que hemos abordado pudiéramos en el transcurso del año poder realizar otros eventos para, de manera especial, poder profundizar en algunos de los temas que hemos tocado, porque se ha quedado en el ambiente como un deseo de seguir conociendo más en profundidad, ¿no?, las cosas que hemos abordado. Y bueno, tenemos por delante estas conclusiones. No sé si quisiera ir delante para ir ya aterrizando la conclusión de este magno evento. Adelante, Daniel. Muchas gracias, presidente. Coincido. Imposible tratar de resumir la riqueza de todo lo que se ha conversado, analizado, discutido en estos 2 días y en estos 6 paneles. Pero sí me gustaría poner algunos temas sobre la mesa para que tengamos como una suerte de reflexión final entre todas y todos. Incluso invitar a los que nos están siguiendo a través de las redes, mandar sus comentarios. Cada vez que nos reunimos, y la última vez que nos reunimos fue hace unos meses, en septiembre en Nueva York, en el Foro Global de Funglode, el Foro Global e IDEA, estábamos preocupados y ocupados en cómo le poníamos cierre, o al menos cómo atendíamos de la mejor manera la gran amenaza y el desafío que representaba la pandemia. Toda nuestra energía estaba ahí. Cómo conseguir más vacunas, cómo vacunar mayor número de personas, cómo reactivar la economía, cómo generar empleo, etc. Pocos meses después, ese tema sigue presente y se nos agrega ahora un nuevo desafío, que es la guerra y la invasión rusa a Ucrania y las sanciones económicas que se le están aplicando a Putin y las consecuencias inciertas de lo que esto puede llegar a representar en términos de desaceleración económica y otros aspectos. Entonces, primera para mi reflexión es: tenemos que estar preparados y acostumbrados a gobernar en un contexto de creciente y permanente incertidumbre. Esto llegó para quedarse. O sea, Moisés Naín decía una vez: hemos normalizado lo excepcional. Y yo creo que ese es un buen término. Lo que era antes excepcional ahora es lo normal. Entonces, preparar a nuestras dirigencias, preparar al sector privado, preparar a la sociedad civil, preparar a los sindicatos, preparar a los medios de comunicación, etcétera, a poder estar y manejar estos niveles de incertidumbre, que son permanentes. Segundo, tener claridad de que vamos a seguir trabajando en un escenario VICA,
un escenario que es volátil, un escenario que es incierto, un escenario que es crecientemente complejo, las dos C, y un escenario que es ambiguo. Y por lo tanto, además, de acuerdo al informe que elaboramos con Jorge en el marco del Centro de Estudios Internacionales, con un aumento del riesgo político. Entonces, todos estos elementos yo creo que hay que tomarlos muy en cuenta. Segundo punto es, América Latina entra a esta tercera década del siglo XXI sin haber resuelto los problemas del siglo XX y tratando de ver cómo responde a los nuevos desafíos del siglo XXI. Tenemos una tendencia, por lo general, de que parte de nuestra reflexión sigue anclada en los viejos temas que no hemos resuelto. Pobreza, más del 30%. Desigualdad, la hemos agravado. Informalidad, la hemos agravado. Corrupción, ayer nos daban los datos de International Transparency. Estamos anclados ahí en un nivel de corrupción como región, salvo Uruguay, que siempre, yo le llamo Uruguay al rincón nórdico de América Latina, porque no tiene nada que ver con el resto de América Latina. Pero el grueso de América Latina está pasando por una situación. Violencia, 8% de la población, representamos el 33-35% de los homicidios a nivel mundial. Flujos migratorios, la excelente exposición que escuchamos, con niveles similares a los de Siria o a los de Afganistán o incluso peores, en contextos de marcado conflicto armado. Pero a su vez se nos vienen los desafíos del siglo XXI. Este proceso que Tom Friedman en este estupendo libro, Gracias por llegar tarde, señala como los grandes drivers del siglo XXI. Todo el tema de cambio climático, todo el tema de digitalización. Hablábamos con el presidente, este dato que nos daban, tan solo 4 de los 350 unicornios en materia digital son de América Latina. Si esta es una región que sigue anclada básicamente en las materias primas. Tenemos una aspiración a todo el tema digital, pero estamos tremendamente atrasados. Y eso no lo vamos a hacer si no tenemos buena educación, si no tenemos una apuesta fuertísima a innovación. Estamos invirtiendo poco en innovación. Mientras Corea del Sur y otros países invierten el 3, 4, 5, Israel, etcétera, nosotros invertimos, salvo Brasil, que está invirtiendo un poco más, al menos en las estadísticas, nosotros invertimos en muchos países por debajo del 1% del Producto Interno Bruto en innovación, en la creación de patentes. Entonces, de nuevo otro desafío. Lo tercero es la preocupación en materia de la democracia, presidente. O sea, estamos pasando por una situación a nivel global, pero a nivel de regional latinoamericano muy preocupante de deterioro y de retroceso democrático. Y si no miramos la foto y miramos la película y ponemos todos los índices sobre calidad de la democracia 2006 a la fecha, 15 años, hemos perdido 7 democracias en el camino. Cuba, que nunca estuvo, Venezuela, la perdimos, régimen autoritario. Nicaragua, la perdimos, régimen autoritario. Haití, en mi opinión, una combinación de régimen autoritario, de acuerdo a The Economist, pero de Estado fallido. Y no se lo voy a explicar a ustedes, las y los dominicanos, lo que representa la tragedia de Haití. Una tragedia que yo creo que lo único que puede hacer hacia adelante es agravarse aún más. Pero después tenemos los 3 países del Triángulo Norte que los hemos perdido. Régimen híbrido. Guatemala, no se habló suficientemente, el proceso de deterioro en Guatemala y la cooptación y el deterioro en materia de la justicia. El Salvador con la deriva autoritaria de Bukele y bueno, la esperanza de lo que pueda hacer Xiomara Castro en Honduras. Pero Honduras es un estado que ha pasado y está pasando por unos desafíos enormes. A eso agrégale el caso de Bolivia, una situación también tremendamente compleja. Paraguay, que ha sido degradado de democracia incompleta a régimen híbrido, y el descenso que le hace The Economist a México, que lo pasa de democracia imperfecta a régimen híbrido precisamente por los embates autoritarios y la difícil situación de Andrés Manuel López Obrador en México y la alarma de lo que puede pasar en Brasil, como Daniela nos comentaba hoy. La incógnita es Perú,
que de momento la situación obviamente del presidente Castillo es muy compleja porque en 7 meses lleva 4 gabinetes. Es decir, el grado de volatilidad y de incertidumbre que en 7 meses un presidente haya tenido que cambiar 4 gabinetes demuestra, pero no es mérito únicamente del presidente Castillo. Antes de Castillo, en los últimos 5 años en Perú, hubo 4 presidentes y 2 congresos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Ni qué decir Colombia también. No le dejé tiempo suficiente a Mónica para que profundizara en el tema. En el tema tan grave de lo que es el desafío de la implementación del proceso de paz. En el tema del asesinato, que Tamara nos puede comentar, de líderes sociales, líderes indígenas, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, el cuadro realmente es complejo. Por eso decíamos al inicio que este iba a ser de nuevo otro año retador. El 2019 fue el año de las protestas, el 2020 fue el año de la pandemia, el 2021 fue el año donde pensábamos que la región iba a dejar de lado la pandemia e iba a empezar con recuperación. Vimos más rebote que recuperación. Ese crecimiento del 6% del 2021 se desinfló al 2% en el 2022 si las cosas salen bien, como promedio regional. Sin perjuicio. ¿Perdón? Pues por eso digo, sin perjuicio de las diferencias regionales, nacionales que pueda haber en cada caso. Pero en el caso incluso de República Dominicana, aún con crecimiento, en los datos que nos daba Roberto Artavia, demostraba cómo, pese al crecimiento, ese crecimiento no necesariamente se convierte por magia en desarrollo. Y entonces ahí hay también un desafío muy importante de cómo uno convierte crecimiento en desarrollo. ¿Perdón? Sí, eso es, digamos, otro tema que no me quiero meter yo. Pero digo, entonces, entramos en una región, yo diría, con un cuadro crecientemente complejo. Habrá que ver qué consecuencias tiene el conflicto bélico, las sanciones en la relación con América Latina. Y por el otro lado, yo diría, presidente, este desafío enorme que hay en materia de las 3 crisis que mencionábamos al inicio de cuando hicimos la apertura, ¿no? O sea, los 10 riesgos políticos que hemos identificado, empezando por el tema del deterioro democrático, pero también lo que refería a estas democracias que tienen que ver, por un lado, con un desafío de erosión democrática y de gobernabilidad crecientemente compleja. Yo creo que el tema de gobernanza y gobernabilidad se está instalando en el centro de la reflexión de la agenda. El segundo, todo lo que tenía que ver con la revolución de expectativa y lo que Alicia nos hablaba de la intersubjetividad, sobre todo una generación nueva de jóvenes, hombres y mujeres, que sienten de que, no me acuerdo quién señalaba al inicio del foro, que no tienen futuro. ¿Me explico? O sea, el haber invertido en educación, en formarse, en endeudarse para tener una educación y de pronto sienten de que no hay futuro, no hay muchas opciones. Y eso está generando, bueno, que muchas de las protestas sociales que estamos viendo no en vano están siendo lideradas precisamente por los jóvenes. Y como bien decía Alicia, si el sistema democrático abre canales de cómo escuchar mejor, que creo que ese es uno de los elementos fundamentales que tiene que hacer el liderazgo político, escuchar mejor, recuperar confianza y dar resultados, si no se hace por las buenas, se va a hacer por las malas, como lo estamos viendo en muchos lugares, con protestas sociales violentas. En algunos casos, como en Chile, se pueden reconducir institucionalmente, y en otros casos quizás no se reconduzcan. Y el tercero tiene que ver con este tema de certeza. Ayer Martín, de Banco Mundial, nos decía muy bien, ¿cómo salimos de esta pandemia y no sabemos cómo vamos a salir de esta nueva situación? Decía, económicamente volvemos a lo que estábamos antes de la pandemia, que era un crecimiento mediocre. José Antonio Campos nos dice, si se cumple el 2022 del pronóstico de CEPAL y se cumple el pronóstico del 2023 de CEPAL, América Latina va a tener otra década perdida, del 2013 al 2023.
pero una década perdida en la que va a crecer menos de lo que había crecido en la década perdida de los 80. Segundo, en materia social, ¿cómo salimos? Con más pobreza, más desigualdad, más informalidad, etcétera. O sea, salimos peor de como estábamos. Y tercero, con un cuadro macroeconómico mucho más complejo, con gobiernos más endeudados, con inflación más alta, con tasas de interés más altas que nos va a afectar el pago del servicio de la deuda, con espacios fiscales más reducidos. Y todo esto, obviamente, hay que darle gobernabilidad, con liderazgo, pero también con instituciones. Cuando miramos las instituciones vemos que ahí estamos muy flojos. O sea, la confianza en las instituciones, en los congresos, en los partidos políticos, etcétera, está en el suelo. 13% promedio regional en partidos políticos, por debajo del 20% en congresos, por debajo del 30% en justicia. Entonces, realmente no hay que caer en un pesimismo paralizante, pero sí hay que tomar conciencia del momento, diría Octavio Paz, de los tiempos nublados que la región tiene que atravesar, ¿no? Y eso obviamente pone en el liderazgo una gran responsabilidad, pero también en instituciones como Funglode, como IDEA, en las alianzas que tenemos, del trabajo que hay que hacer en materia de diagnóstico y en materia de propuestas de qué hacer, porque aquí el tema pasa por no solamente hacer un diagnóstico, sino marcar rumbos. Y ahí yo diría, cerrando con dos cosas. Uno, el trabajo del periodismo. El periodismo la está pasando muy mal y creo que la va a pasar cada vez peor. Por lo tanto, trabajar con la CIP y trabajar con instituciones como Human Rights Watch en la defensa del periodismo. Porque básicamente lo que estamos viendo es que la línea de fuego, de contención de este avance autoritario, hoy está prácticamente en el periodismo y en los defensores de derechos humanos. A los defensores de derechos humanos se lo está atacando y los espacios de la sociedad civil se están reduciendo cada vez más con marcos regulatorios, como nos decía Tamara. Pero el periodismo, ayer lo decíamos, y Carmen lo señalaba muy bien, el periodismo está siendo, digamos, el enemigo del poder político. Es casi que la víctima principal. Y ahí creo que tenemos que extremar todas las medidas habidas y por haber para ir generando esta contención. Y el cierre es dos temas que lo hemos conversado mucho con el presidente Fernández. Uno, la región se está volviendo cada vez más irrelevante en el plano internacional, producto de esta fragmentación que hay en materia de los esquemas de integración, pero es una región que ha ido perdiendo relevancia y protagonismo. Y hay que ver cómo se recupera vía integración, usted lo decía ayer, presidente. Ese me parece que es un espacio muy importante de cómo seguir ayudando a que la región pueda recuperar un proceso de integración que no esté en función de la ideología de turno. Es decir, Bolsonaro no está en la CELAC ahora. El presidente argentino no se habla con el presidente brasilero porque no hay afinidad personal. O sea, esos temas hay que dejarlos de lado y hay que concentrarnos en los temas, yo diría, centrales, ¿no? Y lo segundo, recuperar crecimiento económico y recuperar la llegada de inversión extranjera. Decía Isabela, inversión extranjera de calidad, pero una inversión extranjera de calidad que llegue, porque sin eso no vamos a reactivar la economía. Y si seguimos creciendo al 0%, 0,1%, 1 punto y algo por ciento, eso no va a ser suficiente para poder atender este tsunami de expectativas ciudadanas que hay frente a una democracia que está encontrando cada vez más dificultades para dar respuesta. Lo vemos. 27% según Latinobarómetro ya es indiferente de en qué régimen vive. Le da lo mismo si es un régimen autoritario o un régimen democrático. 51% según Latinobarómetro no le preocupa vivir un régimen no democrático si este le da resultados. 80% ya hemos visto considera que la distribución de la riqueza es totalmente injusta. O sea, ahí estamos encontrando en materia de cultura política también situaciones de muchísima preocupación. Y creo que todo esto se resume en que, de nuevo, la apuesta fuerte de la región tiene que estar en la educación. En la sociedad del conocimiento del siglo XXI, si no tenemos una educación de calidad, vamos a seguir exportando cobre, oro,
soja o lo que fuera, que nos salva de momentos, pero que nos condena en poder llegar a ser una región del siglo XXI. Y para eso yo creo que espacios como estos creo que siguen siendo tremendamente positivos, así que desde IDEA para nosotros es un honor y un privilegio, presidente, poder seguir trabajando con FUNGLODE y con todas las instituciones que nos acompañan, tomándole el pulso a la región. Creo que lo tenemos que hacer más seguido de lo que lo hacíamos antes, porque el contexto cambia rápidamente. Ahí me quedaría y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y yo muy brevemente quiero apuntar solo a algunas cosas, ¿no? Yo pienso que con este diagnóstico sombrío que hemos tenido, no solamente de la región, sino del mundo, cobra cierto sentido aquella frase de Hamlet, de Shakespeare, ¿no? En la tragedia de Shakespeare, cuando decía, el mundo está desquiciado. Qué desgracia haber nacido yo para tener que remediarlo. Y yo pienso que si no se trata en el ámbito individual, creo que como generación, esa es la desgracia que tenemos. Nos toca a nosotros como generación realmente darle sentido, darle racionalidad, darle orden, darle orientación a este mundo caótico, desordenado, que de alguna manera pone en riesgo la supervivencia humana, la existencia de la supervivencia humana. En lo inmediato, ¿verdad? Bueno, veníamos ya mal antes de la pandemia, mal con la pandemia y mal en la pospandemia. Estamos mal. Ahora, no quiere decir que el futuro inevitablemente tenga que ser también un futuro apocalíptico, un futuro incierto. Estamos así en estos momentos. Pero la historia siempre ha señalado que las grandes crisis son las grandes oportunidades. Y lo importante de esto es que en este debate que hemos tenido vemos con claridad cuáles son las claves del futuro. Lo hemos señalado. Es transformar y que el conocimiento sirva como guía para la transformación. En el corto plazo decía, tenemos que hubo una respuesta al impacto económico de la pandemia, que fue la correcta. Políticas contracíclicas que implicaban mayor emisión monetaria por parte de los bancos centrales, incremento del gasto público por parte de los gobiernos, y eso produjo una especie de reactivación con un crecimiento orgánico acompañado de un arrastre o rebote estadístico. Bien, pero de manera colateral se ha producido un nuevo problema, y el nuevo problema es la inflación. Nos decía uno de los panelistas ayer que para enfrentar el impacto económico de la pandemia ha tenido que invertirse el 10% del Producto Bruto Mundial. Y si el Producto Bruto Mundial anda por 90 trillones de dólares, estamos hablando que 9 millones de dólares se pusieron en circulación entre el 2020 y el 2021. Trillones de dólares entre el 2020 y el 2021. Cifra sin precedentes en la historia. Y por consiguiente se han inundado los mercados con unos recursos financieros que han generado un sobrecalentamiento de la economía y por tanto, conjuntamente con la disrupción de las cadenas de suministro, con los fletes marítimos, con los seguros marítimos, todo esto combinado ha generado la inflación que estamos teniendo. Para el mundo desarrollado, la mayor inflación en 40 años. Ahora, el tema es cómo disminuir la inflación, que es lo que puede hacerse. Y los mecanismos convencionales dicen, y es lo que conocemos como referente histórico, que se aumentan tasas de interés, por un lado, y por el otro lado un proceso de desmonetización. Todo eso conduce inevitablemente a una disminución del crecimiento y por tanto un incremento del desempleo. Se ha hecho referencia a instrumentos innovadores que pudieran utilizarse. Creo, Daniel, que pudiéramos hacer después un encuentro específicamente para examinar cuáles son esos instrumentos innovadores que nos pueden permitir no caer en una situación de estanflación, que es el peor de los escenarios posibles. Porque ese es el gran reto que tenemos en lo inmediato, para enfrentar la pobreza, para generar empleo, para salir de la incertidumbre, para crear estabilidad.
tanto política como macroeconómica, hay que encontrar cuáles son esos instrumentos innovadores para enfrentar el problema de la inflación y no caer en el otro extremo. Con el tema de la deuda, que es otro derivado, porque se aumentó el gasto público con un escenario de disminución de los ingresos fiscales, y la única forma de resolverlo fue a través de la deuda. Yo pienso que la deuda a nivel global es la próxima pandemia que el mundo tiene por delante. Hay 25 países que tienen una deuda por encima del 250% del PIB. Y eso no había ocurrido nunca. Y entre esos países está China, la segunda economía del mundo, está Japón, está Italia. Los países desarrollados tienen un grave problema de deuda. Cuando vemos aquí que en América Latina 70% de deuda con respecto al PIB es una crisis, en verdad la crisis nuestra no es tanto por la deuda en sí, es por la incapacidad fiscal para hacer frente a la deuda. Ese es el problema. Con un 14% del PIB de ingresos fiscales o un 22% promedio de América Latina, el problema nuestro es que carecemos de poco espacio fiscal para poder servir la deuda. Ahí es que está. Por tanto, el tema de la reforma fiscal se convierte en un tema inevitable en la agenda de América Latina en los años próximos. Desde el punto de vista electoral, es uno de los temas que tratamos, y yo sé que nos interesa a todos, cómo analizar o interpretar los procesos electorales. Vimos que tanto en el caso de Colombia, que lo trató Mónica, como en el caso de Brasil, que lo trató Daniela, vemos un escenario donde la oposición está prácticamente en la antesala de un triunfo electoral. Gustavo Petro, todas las encuestas indicaban, todos los indicadores que puede ganar, y lo mismo Lula en el caso de Brasil. Ahora, ¿qué es lo que hace posible esa posibilidad de triunfo? Siempre habíamos visto esa correlación estrecha entre economía y política. Se dice muy simplemente, si la economía va mal, la política va mal, para los que están gobernando, muy simplemente. Pero ahora hay una tendencia nueva, y es como, digamos, un patrón nuevo que se va conformando, y es como las tendencias de la economía global están incidiendo en los resultados electorales locales. Eso es como lo novedoso. La dependencia que hoy día tenemos nosotros en un resultado electoral de lo que esté pasando en la economía global. Y obviamente, si la tendencia es a la baja, lo que está luciendo es que el que gobierna pierde las elecciones. Esa es como la constancia que estamos constatando en estos momentos. Y si eso es así, en este superciclo electoral, estamos viendo que se va a extender hasta el 2024, iniciando en el 2021, y ya hemos visto que la mayor parte de los que están en el gobierno han perdido, al proyectarse hacia el 2024 en condiciones que en los próximos 2 años no podrán ser superadas desde el punto de vista económico y social, entonces es evidente que habrá un cambio de ciclo político en toda América Latina. Esa es la impresión que tenemos. Y yo sé que me miran algunos compañeros acá como frotándose las manos ya por lo que puede pasar en República Dominicana en el 24. Bueno, pero entonces yo creo que, insisto, reitero que ha sido altamente provechoso este encuentro. Estas reflexiones que hemos tenido nos ayudan un poco a ver nuevos horizontes, ¿no? Nuevas perspectivas, y yo creo que una nueva forma de mirar la realidad regional y la nuestra especial aquí en nuestro país. Así que muchas gracias por su presencia, gracias por su participación, gracias por su amistad, que empieza ahora pero se consolida en los días por venir. Y gracias a ustedes por acompañarnos durante estos 2 días de manera tan disciplinada, ¿verdad? En este proceso que hemos tenido de aprendizaje, de conocimiento y de compromiso con la democracia y el progreso de América Latina. Muchas gracias.